Sobre la fosa pterigomaxilar. Vimos sus límites, vimos sus paredes, y hoy día nos toca ver una fosa más profunda, ¿correcto? Esa fosa es la fosa nasal. Pues hoy día vamos a ver las fosas nasales y vamos a ver lengua. Para comenzar, hablemos que la nariz y las fosas nasales van a ser pues el elemento de estudio del día de hoy. Vamos a hablar de sus paredes, vamos a hablar de su estructura, vamos a hablar de los senos paranasales, ¿correcto? Que corresponde justamente al desarrollo de la sesión del día de hoy. En la imagen están viendo un corte de la cabeza. ¿Me pueden decir qué corte es? A ver, vamos chicos, ¿qué corte Frontal, es? Muy frontal. bien, es un corte frontal o coronal, ¿correcto? Lo que estamos viendo ahí es un corte frontal o coronal. Muy bien, y vemos aquí algunas cavidades, ¿no? Justamente tenemos acá esta cavidad que es la cavidad orbitaria, correcto, ahí está la cavidad orbitaria, vemos aquí la cavidad bucal y vemos aquí en el centro esta cavidad, que es la cavidad nasal, donde podemos apreciar en el centro el tabique nasal, aquí en el centro el tabique nasal, y a los lados vemos los cornetes y los meatos, ¿correcto? Hacia afuera, aquí, vemos estos espacios que también los hemos estudiado. Esto de aquí es el famoso seno maxilar, ¿correcto? Entonces, miren, esta muestra nos permite ver, pues, que en realidad, pues, estas fosas son las fosas más profundas de las que hemos visto. Por acá estaba la fosa cigomática, un poquito más aquí estaba la pterigomaxilar, y la más profunda es justamente la llamada fosa nasal. Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Como siempre, vamos a hablar del resultado del aprendizaje de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante describe la ubicación, límites, contenidos y relaciones de la nariz y las fosas nasales a través de la exposición del docente y el reconocimiento de las estructuras anatómicas en el laboratorio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como siempre, vamos a hablar de la reflexión desde nuestra experiencia. Muy bien, creo que todos ustedes alguna vez han tenido la experiencia del sangrado de la nariz. ¿Alguien sabe por qué se presenta este sangrado de la nariz? A ver, chicos, todos han tenido sangrado de la nariz. ¿Por qué se puede producir un sangrado de la nariz? A ver, chicos, Doctor, ¿sí? de repente por haberse metido ¿cómo dijiste? Por meterse el dedo muy fuerte, podemos Ya, haber dañado una venita. correcto, muy Se bien. Esto rompen es los vasos sanguíneos. correcto. Eso de manera general sería un traumatismo, ¿no? Un traumatismo que puede ser, pues, hurgarse la nariz con el dedo, ¿no? Eso puede ser un traumatismo, producir un traumatismo. Puede ser un golpe, ¿correcto? Pueden ser los cambios de temperatura, ¿no? De repente cuando vamos a un lugar muy frío, donde respiramos aire frío, la mucosa se seca y se rompe un vasito. Lo contrario es también cuando vamos a una zona donde hace mucho calor, digamos, nos vamos a Ica, Piura, donde hace mucho calor y también puede producirse justamente el rompimiento de un vaso sanguíneo. También puede ocurrir justamente por el aumento de la presión arterial, ¿correcto? También puede haber justamente una ruptura de un vaso sanguíneo. Ese sangrado se le conoce con el nombre de epístasis, ¿correcto? El sangrado de la nariz, esa hemorragia de la nariz, se le conoce con el nombre de epístasis. Y yo les pregunto, chicos, ¿y qué han hecho cuando han tenido un sangrado de la nariz? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿O no hacemos nada? Tapar el orificio nasal, doctor, Ya, tapar para el que pare el orificio sangrado. nasal. Correcto, para que pare sangrado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Levantar la cabeza. Ya, levantar la cabeza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Muy bien, presionar la nariz, correcto. Entonces vamos a hacer lo que se ve en la imagen. En la imagen estamos viendo que la señorita se está presionando la nariz, se presiona la parte lateral de la nariz
y justamente inclina un poco la cabeza hacia abajo, ¿correcto? No es bueno inclinar la cabeza hacia atrás, no es bueno hacer una extensión de la cabeza. ¿Por qué? Porque la sangre que está saliendo puede irse hacia atrás. ¿Y qué tenemos atrás, doctores? De las fosas nasales. A ver, ¿qué tenemos atrás de las fosas nasales? A ver, chicos, ¿qué hay detrás de las fosas nasales? A ver, ¿qué tenemos atrás? ¿El coanos? Ya, la coana es el límite. ¿Y la coana qué limita o qué comunica? ¿La fosa nasales con qué? A ver, comunica las fosas nasales con la... Nasofaringe. Con la nasofaringe. Correcto, ¿no? Con la faringe de manera general, correcto, muy bien. Y la faringe se conecta luego hacia abajo con quién, que eso es justamente lo peligroso y lo que se tiene que evitar. ¿Con quién se conecta? A ver, ¿qué se conecta? La faringe, ¿con qué se continúa? Ya, más facilito para que lo entiendan. ¿Con qué se continúa, chicos? Acuérdense que la faringe se continúa con la laringe, correcto, y la laringe se continúa con la tráquea. Entonces, ¿qué pasa cuando la sangre se va hacia atrás? La sangre se va hacia atrás y nos podemos aspirar. Se puede producir una asfixia justamente porque la sangre está bajando hacia las vías respiratorias, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hay un sangrado en la nariz, lo que se hace es presionar la nariz. La parte lateral de la nariz se presiona y se inclina la cabeza ligeramente hacia adelante, ¿correcto? Eso evita justamente la aspiración de la sangre a través justamente de las fosas nasales. Muy bien. ¿Cómo se llama el sangrado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la hemorragia? Epistasis. Epístasis, correcto. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a ver lo siguiente. A ver qué pasó acá. A ver. Ya está. Ahí está. Miren esta imagen. Entonces, tenemos que estudiar en primer lugar lo que es justamente antes de entrar a fosas nasales, lo que es la nariz. Y en la nariz vamos a ver que también tiene sus partes, tiene también su anatomía. Esta parte que vemos aquí, esta zona que vemos aquí, se denomina raíz nasal, que es justamente lo que vamos a encontrar en relación con quién, en relación con la frente y la nariz. Es decir, donde se encuentra la frente con la nariz, a eso le llamamos raíz nasal. Luego, toda esta zona del perfil, a esto le vamos a llamar el dorso nasal. Pues acá tenemos el dorso de la nariz, dorso nasal o dorso en la nariz. Y la parte donde termina tu nariz, es decir, esta zona, se llama la punta de la nariz o el lóbulo nasal. Hacia los lados tenemos las caras laterales y tenemos esto que ya bien conoces. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esto? A ver, ¿quién se acuerda? Eso se llama el ala de la nariz. Correcto, esto es el ala de la nariz. Muy bien, esta zona, toda esta zona se le conoce como la base. Y justamente es lo que estamos viendo aquí. Acá está la base de la nariz, donde vemos dos orificios. Esos orificios se llaman narinas. Narinas, se llaman narinas o se llaman también orificios nasales. ¿Correcto? Los orificios nasales están separados por esta superficie, por este elemento que lo ves ahí al medio. Esto que ves aquí se llama el septum nasal o tabique nasal. Es decir, se llama, mejor dicho, se llama el subtabique nasal. Entonces acá tenemos el subtabique nasal. Esto nuevamente es el lóbulo nasal y finalmente las alas de la nariz. Seguramente ustedes han escuchado que hay tres tipos básicos de nariz, ¿no? De esos tres tipos básicos se pueden dividir otros, pero existen tres tipos básicos. A ver, ¿cuáles son esos tres tipos básicos, chicos? Que seguramente han escuchado ustedes. A ver, voy a tener una nariz que es más o menos de esta manera. Lo pongo así porque no soy muy bueno con el cursor del mouse. Ahí está. Esa nariz
que me ha salido acá un poco comida, pero justamente el dorso es totalmente recto hacia abajo y la base es horizontal. Ese es el tipo de nariz llamado nariz recta, ¿correcto? Luego tenemos una nariz que es así, más o menos así, ¿correcto? Miren cómo es el dorso. El dorso de la nariz, como es convexo. Y la punta de la nariz está inclinada hacia abajo. Ese es el tipo de nariz que se llama nariz aguileña. La nariz aguileña. Y finalmente tenemos un tipo de nariz que es más o menos así. Bueno, exagerando, ¿no? Ahí más o menos. Vemos que el dorso es cóncavo y la base se inclina hacia arriba. Es el tipo de nariz llamado nariz respingada. Esos son los tres tipos básicos de nariz y de ahí, bueno, vamos a encontrar variantes, ¿correcto? Pero son los tres tipos básicos. Entonces, la nariz puede ser de tres tipos. ¿Cuáles son? Nariz recta, nariz aguileña, nariz respingada, ¿correcto? Muy bien. Ahora, yo les digo, la nariz, ¿quién la cubre? ¿Quién está cubriendo tu nariz? A ver, ¿qué está cubriendo tu nariz? ¿Cómo se llama ese tejido? ¿Cómo, doctora? Los músculos. No, antes de los músculos. Los músculos están más profundos. ¿Qué cubre tu nariz? ¿Qué tapiza tu nariz? La piel. La piel, correcto. ¿Y debajo de la piel qué encontramos? Al igual que en todas las partes del cuerpo. ¿Qué encontramos debajo de la piel inmediatamente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Vamos, 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 chicos. ¿Qué hay debajo de la piel? Grasa. Ya, esa grasita con los vasos superficiales, con los nervios superficiales, ¿cómo se le llama ese conjunto de elementos? A ver, tengo la piel, debajo de la piel ¿qué hay? Tejido celular subcutáneo, ¿no? A lo que Subcutáneo. también se le conoce como, se le conoce también como fascia superficial. Esto es lo que tenemos inmediatamente debajo de tu piel. Esto es lo que tenemos inmediatamente debajo de la piel. Y debajo del tejido celular subcutáneo, doctores, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué encontramos? Ahora, ¿qué encontramos? Debajo justamente el tejido celular subcutáneo. ¿Qué encontramos? Ahí lo estás viendo. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué encontramos por aquí? ¿Qué es esto? A ver, chicos, ¿qué encontramos? Eso lo han visto seguramente cuando han hablado de los músculos faciales. ¿Qué encontramos entonces? Fascia. No, ya la fascia hemos hablado. O sea, hemos hablado primero, encuentras piel. La primera capa superficial es la piel. Debajo de la piel, ¿qué encontramos? Tejido celular subcutáneo, llamado también fascia superficial. Retiro eso, ¿qué voy a encontrar? ¿Los músculos? ¿O la envoltura en los músculos? ¿Qué voy a encontrar? Ya. Voy a encontrar inmediatamente debajo del tejido celular subcutáneo, voy a encontrar los músculos, ¿correcto? Los músculos en la nariz. Entonces, tengo aquí un músculo que ustedes conocen. ¿Cómo se llama este musculito que está aquí? El músculo piramidal o prócer, ¿correcto? Luego tenemos este músculo que está aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama este músculo que está aquí? De forma triangular y que se ubica hacia los lados. ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo se va a llamar el músculo transverso de la nariz. Luego tengo el músculo que está aquí, el músculo dilatador del ale de la nariz. Y finalmente, aquí vamos a encontrar al músculo mirtiforme. ¿Correcto? Esos son los músculos que voy a encontrar justamente en la nariz. Entonces, repito, piramidal o prócer, transverso de la nariz, dilatador del ale de la nariz y el mirtiforme. ¿Correcto? 4 músculos.
Esos 4 músculos, ¿quién los inerva? A ver, chicos, los músculos faciales, ¿quién lo inerva? A ver, ¿quién? Muy bien, Vivian. El séptimo par craneal, el nervio facial, pero específicamente, ¿qué rama? ¿Te acuerdas? Hay una rama específica del facial que va a inervar justamente a estos músculos. ¿Quién se encarga de inervar justamente a estos músculos? Vamos, chicos, rápido. ¿Cómo se llama esa rama? Ustedes saben. ¿Cómo se llama esa rama? A ver, la rama que va justamente hacia la nariz. ¿Cómo se llama? La rama cigomática. La rama cigomática del facial. Se va a encargar justamente de inervar a los músculos de la nariz. Si te acuerdas la función, el músculo piramidal o prócer se encarga de llevar hacia abajo la piel del entrecejo. Esa es su función, lleva hacia abajo la piel del entrecejo. El transverso de la nariz estrecha la nariz. Esto estrecha la nariz. El músculo dilatador del ale de la nariz se encarga de ampliar o ensanchar los orificios nasales. Y el músculo mierdiforme se encarga de descender la punta de la nariz. Esas justamente son las funciones de estos músculos que ustedes bien han dicho que son los músculos de la nariz. ¿Correcto? Entonces, ya tengo esto. Retiro los músculos y ¿qué voy a encontrar? A retirar los músculos voy a encontrar inmediatamente lo que son los cartílagos. Entonces, acá tengo el cartílago nasal, que es el mayor, el que forma la mayor parte de la nariz, y estos cartílagos que son los cartílagos alares, que también les llaman cartílago alar mayor, cartílago alar menor. ¿Correcto? Y vamos a ver qué encontramos a continuación. Entonces, miren aquí. Entonces, ahí están los cartílagos. Incluso el cartílago nasal lo corto y voy a encontrar en el centro un cartílago llamado el cartílago cuadrilátero, que es justamente el cartílago que forma parte del tabique nasal. Aquí lo vemos más claro. Aquí tenemos el cartílago nasal o cartílago lateral de la nariz, es el más grande. Luego tenemos el cartílago alar mayor y los cartílagos alares menores. Estos cartílagos se apoyan en estos huesos. ¿Te acuerdas qué hueso es este? El hueso nasal, correcto. Y este huesito de acá es el hueso llamado hueso maxilar. Entonces, los cartílagos se van a apoyar principalmente en el hueso nasal y en el hueso maxilar. Si vemos una vista inferior, vemos a los cartílagos alares mayores y al cartílago cuadrilátero. Acá se ven estos orificios llamados narinas u orificios nasales. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a ver lo siguiente. Miren aquí. Esto que estás viendo es la abertura nasal anterior. Acá está la abertura nasal anterior. Y la abertura nasal anterior está limitada por ¿quiénes? Hacia arriba, ¿por qué huesos? Vamos, chicos, ¿por qué huesos? ¿Cómo se llaman estos dos huesitos? A ver, ¿cómo se llaman esos huesitos? A ver, Vivian, no te quedes corta, vamos. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Los huesos nasales, correcto. Y estos huesos que tengo aquí, donde están tus dientes, ¿cómo se llaman estos huesos? A ver, ¿cómo se llaman esos huesos? Maxilares. Los maxilares, correcto. Entonces, los maxilares y el hueso nasal limitan esta abertura, que es la abertura nasal anterior. Pues acá tengo la abertura nasal anterior. La abertura nasal anterior comunica la nariz con las fosas nasales. Justamente en esta abertura nasal anterior veo el tabique nasal que está en el medio, que está formado por el hueso etmoides hacia arriba, por la lámina perpendicular del etmoides, y hacia abajo por el vómer.
Hacia los lados tenemos lo que vienen a ser los cornetes inferiores y los cornetes medios, ¿correcto? En la parte posterior a las fosas nasales vemos la abertura nasal posterior. ¿Cómo le llamamos a la abertura nasal posterior, chicos? Hace un rato lo mencionaron. ¿Cómo se llama? La abertura nasal posterior, ¿cómo se llama? Muy bien, se llama coanas. Y las coanas comunican las fosas nasales con la faringe. Como puedes ver, la coana está limitada hacia los lados por las apófisis pterigoides, ¿correcto? Hacia arriba, por lo que viene a ser el cuerpo del esfenoides. Hacia abajo, está limitado por los huesos palatinos, ¿correcto? Está limitado por los huesos palatinos. En el centro, ahí en el centro, tenemos el hueso llamado vomer, ¿correcto? Entonces, eso es lo que limita las coanas. Entonces, acuérdate, la coana comunica fosas nasales con faringe, la abertura nasal anterior comunica la nariz con las fosas nasales. Muy bien, y aquí vemos cómo está formado entonces las paredes de las fosas nasales. Entonces, la parte superior de las fosas nasales le voy a llamar techo. La parte superior de las fosas nasales le voy a llamar techo. Y el techo está formado por el hueso nasal, por el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides. Son los 4 huesos que forman el techo. Y si hay un techo, voy a tener un piso. El piso está formado por el hueso maxilar y por el hueso palatino. Las fosas nasales va a tener 2 paredes, una pared externa y una pared interna. La pared interna es el tabique nasal y la pared externa es la que estamos viendo en la fotografía, ¿no? Está formado por el hueso maxilar, que es lo que forma la mayor parte, el hueso llamado cornete inferior, el etmoides, el hueso llamado lagrimal o unguis, el hueso palatino y finalmente el esfenoides. En este dibujito lo vemos mejor, lo vemos más claro. Entonces, repito, el techo de las fosas nasales está formado por el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Ellos van a formar justamente lo que viene a ser el techo de las fosas nasales. El piso está formado por el hueso maxilar, todo lo que está pintado de amarillo, y el hueso palatino. La pared lateral o externa está formado por el hueso maxilar en amarillo, el cornete inferior en plomo, en rojo, el lagrimal o unguis, en amarillo oscuro, el etmoides, en celeste, el hueso palatino, y un poco más atrás, el esfenoides. Estos 6 huesos van a formar la pared externa o lateral. Vemos también que algunos huesos tienen unas cavidades. Miren ahí, el frontal tiene una cavidad. Esa cavidad se va a llamar seno frontal. El esfenoides también tiene una cavidad. Esa cavidad se va a llamar seno esfenoidal. Y de la misma manera, el maxilar va a tener una cavidad. Esa cavidad se va a llamar seno maxilar, ¿correcto? A esas cavidades que están alrededor de las fosas nasales se les dice, escuchen bien, se les dice senos paranasales, ¿correcto? Senos paranasales. Entonces, los senos paranasales, ¿quiénes son? El frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar y finalmente las celdillas etmoidales, ¿correcto? Y las celdillas etmoidales. La pared interna viene a ser el tabique nasal. Ahí estamos viendo el tabique nasal. Entonces, el tabique nasal está formado por el etmoides hacia arriba, específicamente la lámina perpendicular del etmoides, y hacia abajo por el hueso llamado vomer. Adicionalmente, tenemos un elemento cartilaginoso, que es el cartílago cuadrilátero.
Estos tres elementos van a formar el tabique nasal. Aquí en el dibujo vemos claramente lo que viene a ser el etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, al hueso Gomer, y lo que faltaría representar es el cartílago cuadrilátero. Estos huesos, o sea, las paredes y el techo, van a estar revestidos por una mucosa. Esta mucosa se va a llamar mucosa nasal, de manera general, mucosa nasal. ¿Qué importante o interesante tiene la mucosa nasal? Bueno, la mucosa nasal va a revestir a todos estos elementos que hemos mencionado. Entonces vamos a ver que se van a formar ciertos relieves que son importantes. ¿Cómo dije que se llamaba la mucosa? ¿Cómo dije que se llamaba la mucosa, chicos? Nasal. Muy bien, la mucosa nasal. Pero la mucosa nasal en su parte superior, donde está inervada por los filetes olfatorios del primer par craneal, a esta mucosa se le va a llamar mucosa olfatoria. ¿Correcto? Entonces vamos a tener la mucosa olfatoria, que es la mucosa que está inervando la parte superior de las fosas nasales. El resto de la mucosa, escucha bien, se va a llamar mucosa respiratoria. ¿Correcto? Entonces, esta designación de mucosa bien, tiene relación pues con la función de las fosas nasales, que es justamente la función respiratoria y la función olfatoria, ¿correcto? Entonces, esa es la función justamente de las fosas nasales. En la nariz, vamos a ver que la primera parte, es decir, esta zona que vemos aquí, se llama vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal está revestido de piel y vamos a ver unas vellosidades llamadas fibrisas, ¿correcto? En la parte superior y hacia atrás vemos aquí una especie de arco. Este arco se va a llamar rodete nasal. Acá tenemos el rodete nasal. Y la parte superior, esta aquí que está antes de los cornetes, se va a llamar atrium. Atrium o área preturbinal. ¿Correcto? Seguidamente tenemos a los cornetes, a los llamados cornetes nasales. El más grande y el que está abajo se llama cornete inferior, cornete nasal inferior. Luego tenemos el cornete nasal medio y el cornete nasal superior. Entre los cornetes tenemos los meatos, meato inferior, meato medio, meato superior. ¿Correcto? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque acuérdate de lo siguiente, a los cornetes nasales pueden tener los siguientes nombres, también se les llama conchas nasales o turbinas nasales, ¿correcto? Turbinas nasales. Entonces no te olvides que en la pared lateral de las fosas nasales encontramos los cornetes y los meatos, ¿correcto? ¿Qué más vemos por acá? Vamos a ver otros detalles importantes de la mucosa. Bueno, en las mucosas hemos dicho que entre cornete y cornete van a haber unos espacios. Esos espacios se van a llamar meatos. Acá tengo el meato inferior, acá tenemos el meato medio y finalmente acá tenemos el meato superior. Entonces cortamos el cornete inferior para ver ahí una desembocadura. Entonces acá tenemos la desembocadura, escucha bien, del conducto lacrimonasal. Entonces en el meato inferior vamos a encontrar la desembocadura del conducto lacrimonasal. Pregunta, si tenemos ahí la desembocadura del conducto lacrimonasal, en el conducto ¿qué va a discurrir por el conducto? ¿Qué va a pasar por el conducto? A ver, conducto se llama conducto lacrimonasal. Entonces, las lágrimas, ¿no? Y ustedes me dirán, doctor, pero ¿cómo que las lágrimas? Si ustedes han visto su ojito, han visto que en la parte interna de su ojo hay una bolita. ¿Se dan cuenta o no?
¿Visto su ojito? Ya. Donde salen las legañas, en ese ángulo interno, ahí hay una bolita. ¿Han visto la bolita? Sí, doctor. Ya. Esa bolita se llama carúncula lagrimal. Carúncula lagrimal. Entonces por ahí salen las lágrimas. Entonces cuando lloramos, las lágrimas normalmente pues salen por esa carúncula y comienzan a caer por la mejilla. Pero hay un momento que el llanto pues es bastante abundante, ¿no? Entonces también nuestro cuerpo tiene un lugar por donde las lágrimas desfogan. Y justamente desfogan por este conducto llamado lágrima nasal. Por eso hay un momento en el llanto que tú estás llorando y de pronto estás... ¿Cómo le llaman eso? Estás llorando y de pronto estás... Moquear. ¿Cómo le llaman? Moquear. Moquear, ya, ese es un término, como otro término que le dicen, está sollozando, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Está sollozando, ¿no? Y eso no quiere decir pues que la persona esté sufriendo, o sea, estás llorando, pero ¿qué estás evitando que pase? ¿Estás evitando? Dígame, doctora, que nos quedemos sin aire, ya. ¿Algo más? Tiene que ver con lo que dijo la doctora antes que yo diga sollozando. Dijo que moqueando, ¿no? Entonces, ¿qué evitamos justamente cuando hacemos... ¿Ah? ¿Qué estamos evitando? Que caigan que caigan los mocos, doctores, que caigan los mocos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El sollozo no es que estás sufriendo mucho. El sollozo básicamente es que estás evitando que caigan los mocos. Por eso cuando estás llorando estás, ¿no? Estás aspirando tu moco. ¿Por qué? Porque todas las fosas nasales están, digamos, cubiertas por moco. Y cuando digo moco, no me refiero al moco que cuando hurgas tu nariz sacas esa costra negra y fea que sale acá. No, eso no. Lo que pasa es que todo esto, los senos van a producir moco. Y ese moco va a estar ubicado justamente en la mucosa nasal. Está ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros lloramos, las lágrimas que tienen menor densidad arrastran el moco. Y entonces, para evitar que el moco caiga, pues nosotros estamos aspirando suavecito. A eso le llamamos sollozo, ¿no? Lo que no controlan los niños. Entonces, el niño cuando llora, han visto que el niño te chorrea el moco. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Han visto a sus hermanitos, de repente por ahí un amiguito cuando llora? ¿No? Casi incluso caen a la boca, ¿no? Y están los chiquitos tan, con el moquito, incluso hasta globitos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño pues no tiene vergüenza, a diferencia pues de ustedes, de los adultos que ya tenemos pues vergüenza y queremos evitar que caiga el moco. En el en el meato medio voy a encontrar una bolita. Esa bolita se va a llamar bulla etmoidal. Debajo de la bolita voy a encontrar un espacio semilunar. Ese espacio semilunar se va a llamar justamente el hiato semilunar. Y hacia la parte posterior encontramos un orificio. Ese orificio, correcto, ese orificio se llama el orificio del seno maxilar. Correcto, entonces encuentro tres cosas en el meato medio. Escuchen bien, la bulla etmoidal, hiato semilunar y la desembocadura del seno maxilar. ¿Correcto? Y justamente estos alambrecitos nos indican pues qué está pasando por ahí. Entonces, escucha bien, en el hiato semilunar voy a tener la desembocadura de un conducto. Justamente ese alambre verde me está indicando el trayecto. Ese conducto se va a llamar conducto frontonasal. Correcto, conducto frontonasal. ¿Dónde se encuentra el desembocador del conducto frontonasal? En el hiato semilunar. Inmediatamente vemos otra desembocadura. Ahí está en azulito. Desembocadura de las celillas etmoidales y medias.
desembocadura de las celdillas etmoidales y media. Y finalmente, en la parte más posterior, después del hiato, encuentro un agujero. Ese agujero es la desembocadura del seno maxilar. Desembocadura del seno maxilar. Ahí tenemos los tres elementos. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente en el meato superior, aquí en el meato superior tengo la desembocadura del seno esfenoidal, y la desembocadura, como ves aquí, de la celdilla etmoidal posterior. Entonces, en resumen, a ver, escuchen bien, en el meato inferior, ¿qué voy a encontrar? La desembocadura del conducto lacrimonasal. Muy bien, doctora. Desembocadura del conducto lacrimonasal. Eso es lo que voy a encontrar. En el meato medio, ¿qué encontramos? La bulla etmoidal. Muy bien, de este elemento. Uno es la bulla etmoidal. ¿Correcto? Debajo de la bulla etmoidal, el hiato semilunar. Y también encontramos la desembocadura del seno maxilar. Esos tres elementos encontramos ahí. Muy bien. Y luego encontramos también la desembocadura del seno maxilar. Entonces, tres elementos. Bulla etmoidal, repito, bulla etmoidal, hiato semilunar y la desembocadura del seno maxilar. Eso es lo que encontramos. ¿Ya? Muy bien. En el hiato semilunar, a su vez, desembocan ¿quiénes? Desemboca el conducto frontonasal, desembocan las celdillas etmoidales anteriores y medias. Y finalmente, en el meato superior desemboca la celdilla etmoidal posterior, y desemboca el seno esfenoidal. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdate que los senos son cavidades que contienen aire, pero que producen moco. Y ese moco va a desembocar o va a desaguar, ¿en dónde? En las fosas nasales. Muy bien. Veamos esto que es importante. Y esto ustedes ya lo conocen. De manera general, si yo les pregunto a ustedes, doctores, ¿quién se encarga de la irrigación? ¿Quién se encarga de la irrigación de las fosas nasales? ¿Cuál sería su respuesta? De manera general, ¿ah? ¿Quién se encarga de la irrigación de las fosas nasales? ¿Cuál sería su respuesta? El primer par craneal. Irrigación, doctorita. Irrigación. ¿Quién se encarga de la irrigación? A ver, ¿quién se encarga de la irrigación? A ver, ¿quién se encarga de la irrigación de las fosas nasales? Ah, muy bien, doctora. La arteria esfenopalatina. ¿Cuál de las esfenopalatinas? A ver. La esfenopalatina externa y la esfenopalatina interna, ¿no? Entonces, quienes se van a encargar justamente de la irrigación de las fosas nasales son las arterias esfenopalatina interna y la esfenopalatina externa. Se van a encargar justamente de la irrigación de las fosas nasales. Escuchen bien. La esfenopalatina externa, que va a pasar justamente, la esfenopalatina que pasa por este agujero llamado esfenopalatino, me va a dar la esfenopalatina externa, que se va a encargar de irrigar, como estás viendo aquí, los cornetes y los meatos. Aparte, la esfenopalatina externa está siendo acompañada por las arterias etmoidales. Arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior.
y finalmente por esta arteria llamada arteria del subtabique nasal. Esas son las 4 arterias que se encargan de irrigar la pared lateral de las fosas nasales. Repito, esfenopalatina externa, arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior y la arteria del subtabique nasal. Luego, la pared interna, es decir, el tabique nasal, está irrigada por la arteria esfenopalatina interna. ¿Correcto? Va a estar irrigada por la arteria esfenopalatina interna. ¿Correcto? Y esta arteria esfenopalatina interna, a su vez, está siendo acompañada por la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior y la arteria del subtabique. ¿Correcto? Ahora, observa aquí. Aquí, justamente en la parte anterior, en la nariz, se va a formar un plexo. Ese plexo se llama plexo de Kiesselbach. Y justamente es la zona donde se producen las epístasis. ¿Correcto? Entonces, el plexo de Kleissenbach está formado por la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina interna y la arteria del subtabique nasal. ¿Correcto? Ahí está. Plexo de Kleissenbach. También se le llama estrella nasal. También se le conoce con ese nombre. Muy bien. En cuanto a la inervación. A ver, la inervación también está facilita. Tengo 2 nervios principales, los nervios llamados esfenopalatinos. Entonces, igual que la arteria, el nervio esfenopalatino externo está inervando los cornetes y los meatos. También la pared externa está siendo inervado por el primer par craneal, nervio olfatorio. También colabora el nervio etmoidal anterior, y finalmente una rama del nervio infraorbitario. Una rama del nervio infraorbitario. Esos se encargan justamente de inervar la pared externa de las fosas nasales. La pared interna de las fosas nasales está inervada por el nervio esfenopalatino interno o nasopalatino. Está inervado también por los filetes olfatorios del primer par. Y finalmente está siendo inervado por el nervio etmoidal anterior. ¿Correcto? Van a inervar el tabique nasal. ¿Hasta ahí estamos bien? Pregunta de examen. De manera general, ¿quién se encarga de la inervación de las fosas nasales? De manera general, ¿quién se encarga de la inervación de las fosas nasales? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, chicos, de manera general, ¿quién se encarga de la inervación de las fosas? ¿El nervio cigomático? No. Fosas nasales, doctorita. A ver, ¿quién se encarga? El nervio esfenopalatino interno. Muy bien. De manera general, nervio esfenopalatino. Hemos dicho que se dividen 2, esfenopalatino interno para el tabique nasal, esfenopalatino externo para cornetes y meatos. ¿Correcto? Pero ya hemos dicho también algunos elementos nerviosos que ayudan a esta inervación. Miren, en esa imagen estamos viendo la proyección de dónde están ubicados los senos paranasales. Entonces, acá tengo justamente al seno llamado seno frontal. Debajo de la órbita, el seno maxilar. Proyectándose a nivel de la raíz nasal las celdillas etmoidales. En una vista lateral, miren cómo es el seno frontal, cómo se proyecta, el seno maxilar y el seno esfenoidal. Ustedes seguramente han escuchado la palabra sinusitis. ¿Qué es la sinusitis?
Es cuando algún seno se ha llenado de moco. Correcto. Pero, ¿la palabrita qué significa? Sinusitis. El término itis, ¿a qué se refiere? A inflamación, Inflamación. correcto. Y sinus se refiere a seno, ¿no? Inflamación del seno, ¿no? Correcto. Y muy bien lo que dice su compañero. La sinusitis es la acumulación de moco en estas cavidades, ¿correcto? Lo que va a producir molestia en el paciente, dolor en la zona afectada, justamente porque esta cavidad que debería ser libre está siendo ocupada por moco, que no drena justamente hacia las fosas nasales. Una vista a la base del cráneo, acá vemos justamente lo que es el seno frontal, las celillas etmoidales y el seno esfenoidal. Y miren ahí, esa es la pregunta del examen que les hicieron en embriología y histología, ¿no? ¿De qué depende el crecimiento de la cara? A ver, ahí lo están viendo. ¿De quién depende entonces el crecimiento de la cara? Esta es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta viendo la imagen? ¿De quién depende el crecimiento de la cara? Disculpe, profesor, yo no puedo visualizar la presentación. ¿No ves la presentación? No, no. ¿El resto ve la presentación, chicos? Sí, doctor. Sí la ven, ¿no? Sí la ven. Sí, doctor, sí se puede ver. Ah, ya. De repente reinicia nuevamente el Teams, de repente por ahí no lo puedes captar. Pero la imagen que están viendo, chicos, y que tiene que ver con la pregunta de histoembrio, ¿qué estamos viendo? Justamente para que pueda crecer la cara, ¿qué estamos viendo ahí? El crecimiento de los senos paranasales, ¿no? Entonces acá estoy viendo el crecimiento del seno frontal, ¿correcto? Estoy viendo el crecimiento del seno maxilar. Entonces, muy aparte de la erupción dentaria, muy aparte del desarrollo de los procesos alveolares, también la cara crece justamente por el tema del desarrollo de los senos maxilares y seno frontal. Chicos, ¿ustedes se ofenderían si yo les digo que son cabezas huecas? ¿Se ofenderían o no? No, ¿O doctor, son? no. ¿Por No, qué? ¿Por qué no se ofenderían? porque estamos llenos de huecos. Correcto, porque la cabeza está llena de cavidades y todos nosotros somos cabezas huecas. Miren ahí está la cavidad orbitaria, está la cavidad, las fosas nasales, está la cavidad bucal, está el seno maxilar, está la cavidad craneal, o sea, estamos llenos de cavidades, ¿no? Y miren aquí, aprovecho la imagen para que vean, miren el seno maxilar, la relación que tiene con las fosas nasales, una pared bien delgadita, la relación que tiene hacia arriba con la órbita, también una pared bastante delgadita, y la relación que tiene con los procesos alveolares, es decir, con los alveolos, ¿no? Está también bastante cerca. Por eso que cuando hacemos un procedimiento odontológico a niveles premolares y molares, siempre hay que tener cuidado, ¿correcto? Sí, hay que tener cuidado porque podemos perforar el seno maxilar, que es el más importante para nosotros, ¿no? En esta imagen vemos igual acá eh, el, el tabique nasal que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el vomer. Vemos aquí la pared lateral donde está el cornete inferior y el cornete medio. Vemos la relación que existe entre las piezas dentarias superiores y el seno maxilar. Acuérdense que el seno maxilar se extiende desde la segunda premolar hasta la tercera molar. Miren ahí, tenemos dos radiografías. La radiografía que está en la derecha de la pantalla es la radiografía de Batters. Así se escribe, de Batters. Y es una radiografía que me permite ver, pues, los senos. En este caso estoy viendo los senos frontales y el seno maxilar. Me permite ver con claridad. Igual también veo aquí las celillas etmoidales.
Y esta imagen corresponde a una tomografía. Miren ahí una tomografía, ¿no? Normalmente cuando los senos maxilares están sanos, se ve así una imagen totalmente radiolúcida. Es que esto me está indicando, si es una imagen totalmente de color negro o radiolúcida, me está indicando que eso está ocupado por aire. A diferencia de acá. Acá estoy viendo que la cavidad orbitaria está siendo ocupado por algo, ¿no? Esta es una imagen que ya tiene una densidad, entonces me está indicando que se está siendo ocupado justamente por un elemento importante, ¿no? En este caso el globo ocular, ¿correcto? Entonces normalmente los senos paranasales, cuando se pueda ver una placa radiográfica o se observe de repente una tomografía, vamos a ver que están completamente vacíos porque están siendo ocupados por aire. Entonces se va a ver una imagen radiolúcida. Y bueno, otra incidencia que nos permite ver también los senos maxilares es la radiografía panorámica. Miren ahí qué bonita radiografía, donde estoy viendo que las raíces de los dientes están en relación directa con el seno maxilar. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo vamos? Todo claro, doctor. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Entonces ahora pasamos a estudiar lengua. Entonces vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar de sus músculos, de las mucosas, de la membrana osteofibrosa, su inervación y su irrigación. Entonces, para comenzar, decimos que la lengua tiene dos porciones. La porción que normalmente vemos cuando abrimos la boca es la llamada porción bucal de la lengua. Y la porción que no observamos, que es la porción posterior de la lengua, esta porción se llama la porción faríngea. Entonces la lengua tiene dos porciones, la porción bucal y la porción faríngea. La lengua también tiene dos caras. Una cara superior que está mirando al paladar, también se llama cara dorsal de la lengua. Y una cara inferior o ventral que está mirando a la mucosa sublingual. La lengua también presenta aquí un borde, ¿correcto? Ese borde, conforme se va dirigiendo hacia las molares, se va haciendo grueso. Conforme se dirige hacia la punta, se va haciendo más delgado, ¿correcto? ¿Qué más observamos? Observamos también que la parte más anterior de la lengua se llama punta de la lengua y está en relación a los dientes. Y la parte más posterior de la lengua se va a llamar raíz de la lengua y se relaciona con el hueso yoides y con la epiglotis. Entonces, la lengua tiene dos caras, hemos dicho la cara superior o dorsal, la cara inferior o ventral. Presenta bordes, hemos dicho que presenta los bordes, que hemos dicho que cuando está a nivel de las molares, este borde es gruesito, y conforme va pasando conforme se va dirigiendo hacia adelante, este borde se va haciendo más delgado. La base de la lengua o raíz de la lengua es la que se relaciona con el hueso yoides, y finalmente la punta de la lengua es la parte más distal, ¿correcto?, de la lengua, desde la raíz, y es la zona libre, ¿no?, de la lengua. Muy bien, entonces vamos a escribir la mucosa llamada mucosa lingual. La mucosa lingual es una mucosa de tipo especializada. ¿Qué significa que es especializada? Significa que tiene una función específica, puntual, ¿correcto? Entonces, ¿esta mucosa de qué se encarga? Se encarga pues de recepcionar los gustos y los sabores, ¿correcto? Principalmente. Muy bien, ¿qué más vemos? Vemos aquí un surco. Es el surco medio de la lengua, que es más o menos notorio en las personas. Vemos también, hemos dicho, la papila filiforme, que es la papila más abundante, es la que tapiza toda la superficie de la lengua y le da este aspecto aterciopelado a la lengua. Luego vemos unas papilas un poquito más grandes, que son entre 250 y 300, que son las papilas llamadas fungiformes. Hacia los lados tenemos las papilas llamadas foliadas. Acá tenemos las foliadas. Y finalmente estas papilas que ves aquí, que son entre 9 y 11, son las caliciformes, ¿no? Que son entre 9 y 11 papilas.
Terminando la B lingual, encontramos este surco, que es el surco terminal de la lengua. En el vértice se encuentra un agujero, es el agujero llamado agujero ciego. Y hacia la parte posterior, como te había mencionado, la lengua se relaciona con la epiglotis, formando un ligamento llamado ligamento glossoepiglótico medio. Y hacia afuera tengo lo que vendría a ser, pues, los pliegues, ¿no? Acá tengo el pilar anterior del velo del paladar, tengo la línea de la palatina y tengo el pilar posterior del velo del paladar. ¿Correcto? Entonces, acuérdense que la mucosa de la lengua es una mucosa de tipo especializado, ¿no? Se caracteriza porque ahí encontramos las papilas gustativas. ¿Cuáles serán? Las filiformes, las más pequeñitas. Luego tenemos las fungiformes, que son entre 250 y 300. Luego tenemos las foliadas, que son las que se encuentran de manera lateral a nivel de las molares. Y finalmente las papilas, lo que vendría a ser las papilas caliciformes, que forman la V o la B lingual. En la cara inferior de la lengua o cara ventral, vamos a ver los siguientes elementos. Vamos a ver acá el frenillo. Este frenillo se llama frenillo lingual. Hacia los lados vamos a tener estos pliegues, ¿correcto? Y esos pliegues que vemos aquí, estos que vemos aquí, son las plicas sublingual. En la lengua estos pliegues se llaman plicas linguales, ¿correcto? Las plicas linguales. Y finalmente por translucidez, estamos viendo ahí, por translucidez, la presencia de una vena. Esa es la vena ránica. Bueno, la lengua tiene un esqueleto osteofibroso, ¿correcto? Está formado por huesoioides. No vayan a pensar que la lengua tiene huesos, sino que está sujeto a un hueso que es huesoioides. Luego vamos a encontrar una membrana glossoidea y un septum medio o tabique de la lengua. ¿Correcto? Eso es lo que va a presentar. Luego tenemos los músculos de la lengua, que son un total de 17, y finalmente la mucosa lingual. Veamos acá. En cuanto a los músculos, la lengua va a tener dos grupos de músculos bastante precisas, ¿no? Los músculos llamados intrínsecos de la lengua. Músculos intrínsecos de la lengua. Y luego aparece un familiar con otro resultado. Entonces, para dejarlo claro, la lengua está conformada por 17 músculos, ¿correcto? Entonces, de los 17 músculos, yo tengo los músculos llamados intrínsecos, que son los músculos propios de la lengua. Entonces, ¿cuáles son los músculos propios de la lengua? Tengo el músculo llamado lingual superior, tengo el músculo llamado transverso de la lengua y tengo el músculo llamado lingual inferior. Esos músculos son pares a excepción del lingual superior. El lingual superior es el único músculo impar de este grupo. Por lo tanto, ¿cuántos músculos tengo, doctores? Por lo tanto, 17. ¿cuántos músculos tengo? No, solamente intrínseco, doctora Pamela. 5. 5, muy bien, voy a tener 5 músculos. Luego tengo los músculos extrínsecos, que son los músculos que no son propios de la lengua, sino que tienen origen en órganos que están próximos a la lengua. Entonces los voy a dividir en dos grupos. Los músculos que nacen en un hueso próximo a la lengua y los músculos que nacen en un órgano próximo a la lengua, ¿vale? Entonces tengo los que nacen en hueso, tengo el geniogloso. El músculo geniogloso, ¿dónde se origina? Geniogloso. ¿Dónde se origina? En la apófisis geni. ¿De qué hueso? En la apófisis geni. ¿De qué hueso, doctores? La apófisis geni, ¿a qué hueso le pertenece? Doctores, apófisis geni, ¿a qué hueso le pertenece? A la mandíbula. Acuérdense, apófisis geni superior se origina en geniogloso. ¿Ah?
Luego tengo el músculo llamado estilogloso. ¿Dónde se origina entonces el estilogloso? La apófisis estiloides. ¿Y dónde se encuentra, en qué hueso se encuentra la apófisis estiloides? A ver, ¿en qué hueso se encuentra la apófisis estiloides? En el temporal, ¿correcto? Y finalmente tengo el iogloso que es el músculo que nace en el hueso ioides, ¿correcto? Esos son los intrínsecos que tienen nacimiento en hueso. Luego tengo los extrínsecos que tienen nacimiento en un órgano próximo a la lengua. Entonces tengo el faringogloso. Como su nombre le indica, se origina en la faringe. Luego tengo el admialogloso, que se origina en la admiara palatina, a nivel de la admiara palatina. Y finalmente tengo el palatogloso. El palatogloso se origina a nivel del paladar blando. Ahí se origina el músculo palatogloso. A nivel del paladar blando. ¿Correcto? A ver. Estos músculos extrínsecos todos son pares. Por lo tanto, ¿cuántos músculos extrínsecos tengo? 12. Muy bien. Más 5 de los intrínsecos tengo total 17. Ahora escucha lo siguiente. La mayoría de estos músculos, a excepción del palatogloso, están inervados por el nervio hipogloso. ¿Correcto? Repito, la mayoría de estos músculos, a excepción del palatogloso, están inervados por el hipogloso. El palatogloso está inervado por el nervio vago. Entonces, escucha lo siguiente. ¿Cuántos músculos entonces están inervados por el nervio hipogloso? A ver, 10. 10. ¿Segura, doctora? A ver, ¿alguien más por ahí? A ver, repito nuevamente. La mayor parte de los músculos están inervados por el hipogloso, a excepción del palatogloso. ¿El palatogloso está inervado por quién? El palatogloso está inervado por el vago. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos músculos de la lengua, están inervados por el hipogloso? ¿Cuál sería tu respuesta? 8. 8. ¿Por qué 8, doctora? Estamos hablando en general de los músculos. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 17. 17, muy bien. Hemos dicho que la mayoría está inervado por el hipogloso, salvo el palatogloso. Por eso les digo, ¿cuántos músculos están inervados por el hipogloso? ¿Cuál sería la respuesta? 15. No, no, al contrario, sí, 15 músculos. ¿Por qué? Porque acuérdate que tienes 17 músculos en la lengua y la mayoría está inervado por el hipogloso, a excepción del palatogloso, que es un músculo par. ¿Correcto? Entonces, 17 menos 2, 15 músculos están inervados por el hipogloso. Muy bien, doctora. Acá tenemos un corte sagital de la lengua, donde estamos viendo en primer lugar hacia arriba la mucosa lingual. Un poquito más hacia abajo, esas fibras que ves ahí corresponden al músculo llamado músculo lingual superior. Luego tenemos el músculo transverso de la lengua. Y finalmente, este músculo que nace en la mandíbula, este es el músculo llamado, a ver qué músculo es, en forma de abanico, el genio gloso. Es el genio gloso.
Muy bien, acá tenemos el cuerpo de la mandíbula, aprovechamos, acá tenemos el músculo miloideo, el músculo genioideo, aquí están, por aquí están presentes siempre. Y ahora vamos a ver aquí un corte coronal de la lengua, más o menos hacia la mitad de la lengua. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos la mucosa, acá está la mucosa lingual, vemos aquí lo que vendría a ser el lingual superior, acá está el músculo transverso, acá está el lingual inferior, a ambos lados, y este músculo que está entrando por acá es el genioglosso. En el centro tenemos el septum o tabique de la lengua. ¿Correcto? Entonces acá está el septum o tabique de la lengua. Y miren como esto es importante, tanto la arteria como la vena ranina discurren lateralmente al centro, nunca va al centro. Y esto es un corte coronal, pero a nivel justamente de ¿quién? De la punta de la lengua. Por eso acá no ves fibras musculares que están llegando. No, esto es la punta de la lengua. Entonces, en la punta de la lengua, bueno, tienen casa, ¿no? Tienen justamente a manera de una casita, por decirlo de una manera, como una división. Tenemos aquí a esta estructura. Esta estructura que vemos aquí como una especie de pared de la casa, le llamamos tabique o septum de la lengua. Ahí está el septum o tabique de la lengua. Acá tienes el músculo lingual superior, acá tienes el músculo transverso de la lengua, algunas fibras del lingual inferior, y acá tienes dos glándulas. Estas glándulas son las glándulas salivales menores de la lengua. ¿Cómo llamamos esto, doctores? Esta cosa blanquecina de acá, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me dice? Tabique de la lengua. Tabique o septum de la lengua. Muy bien, doctora. Un corte para sagital, porque no está hecho en el medio, me permite ver aquí el músculo palatogloso, un poquito más atrás, el estilogloso. Aquí cortado está el músculo hiogloso. Y esta actividad que vemos aquí de este músculo, que es el músculo del geniogloso. Justamente acá estamos viendo el geniogloso con su forma típica de abanico. Acá tenemos el músculo llamado palatogloso, y acá está el estilogloso, acá se ha cortado el músculo hiogloso. La lengua, ya hemos descrito. ¿Cuántas papilas tenía la lengua en la mucosa? ¿Cuántas papilas, chicos? ¿Cuántos tipos de papila? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tipos de papila teníamos? Teníamos, a ver, las filiformes. ¿Qué más tenemos? Filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Entonces, ¿cuántos tipos de papilas tengo? 4. Acá tenemos un surco, más o menos marcado, el surco medio de la lengua. Acá tenemos estas papilas, que son las caliciformes, y detrás tenemos aquí el surco terminal con el agujero ciego. El agujero ciego es el remanente embrionario de qué estructura, chicos, que está en el feto. Muy bien, del conducto tiroidoso, doctora, muy bien. Acá vemos estas almíalas. ¿Qué almíalas son? Almíala lingual. Esto es la almíala lingual. Y como también les dije, la lengua se relaciona con la epiglotis a través de un ligamento llamado ligamento glosoepiglótico medio y los ligamentos glosoepiglóticos laterales. A ver, aquí está lo interesante, 2/3 anteriores de la lengua. ¿Quién lo inerva? ¿Quién inerva su mucosa? En los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio lingual y el nervio cuerda del tímpano. Luego, de las papilas caliciformes hasta la mitad y un poquito más de
toda esta zona, ¿quién lo está inervando? El glosofaringio. Y finalmente, la parte más posterior de la lengua, donde está el epiglotis, donde tengo el pilar posterior del paladar, está siendo, toda esta zona, está siendo inervado por el nervio vago. Entonces, repito, en las 2/3 anteriores de la lengua, ¿quién le da inervación a esa zona? Le da inervación el nervio por el tímpano, recto. ¿Quién más? A ver, por el tímpano y el nervio lingual. Luego, las papilas caliciformes, hasta la mitad más o menos de la amígdala lingual, toda esta zona está inervada por el glosofaringio. Y finalmente, de la amígdala lingual hacia el epiglotis, toda esta zona está inervada por el nervio vago. Solamente para recordar ubicación, la parte más lateral y anterior de la lengua está inervada por el nervio lingual. La parte posterior de estos músculos, la parte más posterior a nivel del músculo hiogloso, está inervado justamente por el hipogloso. Y bueno, donde suelen equivocarse justamente es aquí, miren aquí, acá tengo la carótida externa, y la carótida externa me da esta ramita que ves aquí, toda esta ramita es la arteria lingual, que me da la arteria dorsal de la lengua, la arteria ranina y la arteria profunda de la lengua. Entonces, la arteria lingual me da la dorsal de la lengua para la parte superior y posterior de la lengua, la arteria sublingual, que va básicamente a la parte, digamos, del piso de boca, la arteria sublingual irriga todo el piso de boca, ¿correcto? Y ya con eso tenemos la irrigación. Y acuérdate que la ranina irriga la punta de la lengua. Acá tenemos un grafiquito donde nos indica la distribución del nervio vago, justamente en la miela llamada lingual, justamente lo que está inervando el nervio vago en la parte más posterior. Miren ahí, también es interesante este dibujito. Miren a qué altura está el nervio lingual, pues prácticamente a nivel de la glándula sublingual, y en el caso de, de no encontrar a tiempo la estructura, miren ahí, acá tengo la arteria lingual, que me va a dar la arteria dorsal de la lengua, y la arteria del subtabique nasal. Muy bien, a una vista lateral, estoy viendo que la arteria lingual va a tener su vena lingual, seguramente. Muy bien, entonces ahí terminamos, creo. Sí, ahí terminamos lo que es lengüita. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, listo. Entonces, no sé si ustedes son todos. A ver, déjenme ver si ya estoy con la lista de la otra Nilda. A ver, vamos a ver. Tenemos acá la lista de la otra Nilda. Si ya la tenemos. Paso que les doy su trabajito de una vez.
Oh, todavía no sale. No, chicos, todavía no está en la programación. Me voy a seguir basando en el informe que nos da el Teams para la asistencia. Más bien cualquier cosita con sus compañeros que de repente no han asistido a clase o no han venido, por favor, a través del delegado, me comunica. Listo, chicos. Listo, Pamela. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. El sábado, acuérdense que tienen clase y ya nos vemos nosotros el día lunes para la evaluación. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, chicos.